Hola a todos, mi nombre es Raúl. Quédate para escuchar cómo la ambición puede tener un alto precio. Mi mejor amigo desde el primer año de universidad. Elías me traicionó con la difusión de una campaña de desprestigio anónima y sistemática, sembrando mentiras y acusaciones de plagio y acoso, todo para asegurarse la única plaza en una beca de posgrado que compartíamos como un sueño. La traición me costó la pérdida de la beca y la expulsión inmediata de todo mi círculo social en la universidad, dejándome completamente aislado y con una reputación hecha trizas. Así que, sin consultarlo con nadie, he comenzado a recopilar toda la evidencia para presentar una demanda contra la institución por difamación y, sobre todo, para destruir la tranquilidad de Elías. Estoy contando esto porque la soledad se siente como una jaula de titanio. No tengo a quién recurrir. Mi mundo se ha reducido a esta habitación, la pantalla de mi laptop y la sensación constante de náuseas. No puedo procesar el dolor. Es como si el alma me doliera físicamente. La rabia, el dolor, la frustración, todo se mezcla en un fango espeso de incredulidad. La gente que me conocía se ha alejado, convencida por las mentiras. Me siento como un personaje de novela que ha perdido su guión y ahora solo camina por el set vacío. Necesito sacarlo. Necesito que esta injusticia no se pudra en silencio, y solo a extraños en Internet puedo confiarles esta verdad cruda, vulnerable y profundamente cínica. Después de esto, la palabra amistad para mí solo significa una cosa: un arma esperando el momento perfecto para disparar. Elías y yo éramos inseparables desde el día 1 en el campus. Éramos el cliché de la amistad universitaria. Noches de estudio con café frío, sueños compartidos y la promesa de cambiar el mundo con nuestra investigación. Durante 4 años, él fue mi sombra, mi soporte, el testigo de cada pequeño éxito. Nos complementábamos perfectamente. Yo era el cerebro técnico, el que podía desglosar el problema más complejo, y él era el orador, el carismático, el que vendía la visión. Nuestro objetivo común era The Starlight Fellowship, una beca de posgrado increíblemente prestigiosa que solo aceptaba a un aspirante de nuestra universidad cada 5 años. Era nuestro santo grial. Juramos que quienquiera que la obtuviera ayudaría al otro. Nos preparamos juntos durante casi 3 años, revisando nuestros trabajos de investigación, simulando entrevistas, hasta que quedamos solo 2 candidatos, él y yo. Elías no estaba solo. Tenía a 2 figuras clave que lo rodeaban. Primero, Camila, su novia. Camila es una experta en redes sociales, siempre sonriendo, pero con una frialdad debajo que nunca me gustó. Ella era la creadora de contenido para sus proyectos, siempre encargada de la difusión. Luego estaba el señor Flores, el secretario académico. Flores es un hombre gris y nervioso que maneja todos los archivos confidenciales de los alumnos. Elías siempre fue el favorito de Flores, porque Elías tenía el carisma para ser el niño de oro de la facultad, algo que Flores parecía disfrutar al presumir. Las grietas comenzaron a aparecer hace aproximadamente 6 meses, cuando se acercaba la fecha límite para la postulación a la beca. Eran tan sutiles que las descarté como estrés de la competencia. Elías se volvió obsesivo con su privacidad. Empezó a tomar llamadas cruciales en el pasillo, fuera de nuestro pequeño cubículo de estudio. Cuando le preguntaba quién era, él respondía con vaguedades como «asuntos de mi familia, nada de la beca». Su teléfono estaba constantemente boca abajo. Una vez lo vi pasar una conversación de WhatsApp a Camila, y ella, con una mirada fugaz hacia mí, rápidamente bloqueó su teléfono. La justificación de Elías: «Camila me está ayudando con una estrategia de estudio ultra secreta para no darte ventaja». Y yo, como un estúpido, lo acepté, pensando que la competencia nos hacía más fuertes. Luego vinieron los ataques sutiles de Camila. En reuniones con otros compañeros, ella hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi ética de trabajo. «Sabemos que Raúl es brillante», decía con una sonrisa, «pero tiene esa tendencia a obsesionarse tanto con los detalles que a veces sacrifica la visión general, ¿verdad?». Al principio, pensé que era solo una broma, pero la repetición era sistemática. Eran pequeños pinchazos a mi credibilidad. Una noche, Elías me preguntó con una aparente casualidad sobre un detalle muy sensible de mi tesis de licenciatura. Un error metodológico que había cometido en el primer borrador, que solo yo, mi asesor y el secretario académico señor Flores conocían. Le pregunté cómo sabía eso. Él se encogió de hombros. «Lo vi en un borrador que dejaste»,
No es importante. Pero el documento nunca había salido de la oficina de Flores. En ese momento, sentí un escalofrío helado, pero lo interpreté como una coincidencia perturbadora. La tensión llegó a un punto insoportable la semana antes de la entrevista final. Elías se había vuelto distante y frío, enfocado únicamente en sí mismo. Su último acto de sabotaje sutil fue insistir en un cambio de última hora en nuestro trabajo de investigación conjunto que debíamos presentar. Era un pequeño cambio de formato, pero lo exigió con tal persistencia que me hizo parecer desordenado e impulsivo cuando me opuse. Él dijo: «Si la beca es para genios, debemos actuar como tales, y tú pareces nervioso. Relájate». Me repetía una y otra vez: «Estoy exagerando. Esto es la presión. Él es mi mejor amigo. Hemos pasado por todo. Él solo quiere ganar, y la competencia nos hace paranoicos». Me convertí en el amigo paranoico, el celoso, el que estaba viendo conspiraciones donde solo había ambición saludable. Me convencí de que mi mente estaba simplemente demasiado estresada para confiar, que si no ganaba, no sería por nada externo, sino por mi propia inestabilidad. Yo no iba a ser el perdedor resentido, así que sonreí y fingí que la competencia era un juego limpio. El día de la entrevista fue un desastre. Me sentí juzgado, la energía en la sala era extraña. El doctor Castillo, el director del comité de becas, me miró con una frialdad y escepticismo que no logré descifrar. Me hicieron preguntas que no tenían nada que ver con mi investigación, sino sobre manejo de estrés, interacciones en equipo y mi capacidad para respetar los límites personales. Mi entrevista terminó abruptamente. Elías salió de la suya radiante. La beca fue otorgada a Elías una semana después. El colapso no vino con el anuncio, sino 2 días después. Recibí un correo electrónico anónimo con un archivo adjunto que decía simplemente: «La verdad no tolera el silencio. Pregúntale a Elías sobre la IP adjunta». El remitente era un exalumno conocido por sus habilidades de hacking de sombrero blanco. Había rastreado un error en el envío de los correos anónimos que habían llegado al comité de becas. La prueba era la siguiente: la campaña de desprestigio no había sido un solo correo, sino una serie sistemática de envíos diarios durante los últimos 3 meses, todos desde una cuenta anónima. El hacker había logrado rastrear la IP que envió el primer y más devastador correo. Esa dirección IP correspondía a un servidor específico del campus que solo era accesible desde 2 lugares: la oficina del secretario académico señor Flores y, crucialmente, la laptop de Elías que él había configurado para acceder a ciertas bases de datos internas desde su casa. El contenido de los correos era como un puñal directo al alma. Primero, una acusación de plagio. Usaron el error metodológico de mi tesis antigua, la información que Flores le había filtrado, y lo presentaron como plagio a gran escala, enviando un documento falsificado para probarlo. Segundo, una acusación por acoso laboral falso. Usaron mi momento de tensión con una asistente de investigación durante un proyecto de hace 2 años, un conflicto menor, y lo amplificaron acusándome de acoso laboral sistemático, citando mi supuesta tendencia a obsesionarme, la frase exacta de Camila. El doctor Castillo, director del comité, no fue la otra persona, fue la víctima de la manipulación. Lo inundaron con correos, confirmando las falsas acusaciones que el mismo Elías había orquestado para que la entrevista fuera un mero juicio de carácter. Mi mundo se hizo trizas al ver la cronología. Elías no quería solo ganar la beca, quería eliminarme como competidor y como persona. Todo, desde la insistencia de Camila en atacar mi carácter, hasta el acceso del señor Flores a mis archivos personales, había sido un plan coordinado durante meses. No fue una simple mentira, fue la conversión de una amistad de una década en una operación de sabotaje psicológico. Cerré el archivo, sentí un frío recorrer mi espalda y vomité en el bote de basura. Mi mejor amigo, mi única familia en esta ciudad. Y ahora, sostengo la prueba irrefutable de que él no solo ganó la beca, sino que me enterró vivo para asegurarse de que nadie más pudiera arrebatársela. No hay gritos, no hay lágrimas, solo una rabia fría y cortante que me impulsa a no descansar hasta que la justicia no solo me devuelva mi dignidad, sino que le quite todo lo que le dio su traición. Actualización. Hace 2 semanas publiqué mi desahogo inicial sobre la traición de Elías, la beca y la prueba de la IP que lo desenmascaró. Lo que vino después de ese vómito emocional fue el infierno total, un infierno burocrático, legal y personal. Elías no se detuvo a disfrutar su victoria. Salió de la entrevista final radiante.
y al día siguiente dio un discurso público sobre la importancia de la integridad y la ética en la investigación, mirando directamente hacia el rincón donde yo estaba sentado, solo y destrozado. Esa hipocresía me dio la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, le envié un email simple con los 2 archivos adjuntos, la prueba de la IP y los correos anónimos. Una hora después, envié exactamente la misma carpeta a un contacto en el Consejo de Ética y al Dr. Castillo, el director del comité de becas. La confrontación con Elías fue breve y patética. Lo abordé en el pasillo, sin audiencia. Le puse mi laptop en las manos. Vio los archivos. Su cara se descompuso, pero se recuperó en una milésima de segundo, pasando del pánico a la indignación. ¿Qué es esto, Raúl? ¿Un montaje? Sabía que harías algo así. Estás destrozando tu carrera con estas falsas acusaciones, ¿te das cuenta? Trató de usar la negación y la victimización al mismo tiempo. Argumentó que el hacker, nuestro excompañero, le tenía envidia y había montado una falsificación. Dijo que yo estaba tan obsesionado con la beca que había caído en una psicosis de persecución. Me llamó enfermo y desquiciado. Sentí el impulso de gritarle, pero lo miré con una frialdad que no sabía que tenía. Tengo los registros de la universidad, Elías, y tú tienes 30 días para gozar tu beca antes de que el proceso legal te la arranque de las manos, le dije. Mi primer movimiento oficial fue notificar al departamento legal. La universidad me sometió a una investigación interna por la fuente de mi información, el hacker anónimo, y para mi horror, me enfrenté a una suspensión provisional de mi título por las acusaciones de plagio que aún no habían sido probadas como falsas. Elías y Flores, el secretario académico, habían tejido la red tan bien que incluso con la prueba de su laptop en mano, yo era el paria que seguía en problemas. Este fue mi punto más bajo. Me habían robado el futuro y ahora querían robarme el pasado. Elías, al darse cuenta de que la IP y los correos ya estaban en manos del doctor Castillo, entró en pánico. Su beca, su futuro, estaban en riesgo. Su movimiento fue desesperado y estúpido. Intentó hackear el servidor central de la universidad para borrar el rastro de la IP que lo comprometía. El departamento de IT de la universidad, ya en alerta por mi denuncia y la mención de una IP dudosa, detectó la intrusión en tiempo real. ¿Y quién crees que Elías señaló inmediatamente como responsable? A mí. Usó mi historial de obsesión y las acusaciones de acoso para argumentar que yo estaba cometiendo un sabotaje final contra la institución, impulsado por el resentimiento. El departamento legal me llamó a una audiencia de emergencia. Elías creía que había ganado la segunda ronda. Me convertiría en el verdadero criminal. Mientras, Camila se apareció en mi apartamento. Vino con lágrimas de cocodrilo y un intento de súplica emocional. Raúl, por favor, detente. Estás destrozando a Elías. Esta beca es su vida. Si sigues con esto, arruinarás 2 carreras. Él es tu amigo. ¿No te importa nada nuestra amistad? La miré sin pestañear. Tú eres su cómplice, Camila. Tú administrabas la cuenta. Y si Elías hubiera querido salvar su carrera, no habría intentado hackear un servidor para encubrirlo. Ustedes no valen mi compasión. Ella se fue sin decir una palabra, sabiendo que mi resolución era irrompible. El contraataque de Elías de «yo soy la víctima del hacker resentido» habría funcionado, si no fuera por un pequeño detalle de pereza y confianza ciega que cometió hace 6 meses. Recordé que, durante un viaje de estudios al campo donde la conexión a Internet era limitada, le había prestado mi cuenta de Amazon Prime para que pudiera descargar una película y una serie. Habíamos usado mi laptop y por seguridad marqué mi cuenta como principal en la suya. Mientras estaba en mi audiencia con el Consejo Legal, le pedí a mi abogado que revisara el historial de compras y, más importante, el historial de búsquedas dentro de la plataforma de Amazon vinculada a la cuenta de Elías. La evidencia fue irrefutable y devastadora. En primer lugar, no solo había películas, sino la compra de 3 guías detalladas sobre networking avanzado y vulnerabilidades de servidores universitarios. En segundo lugar, las búsquedas incluían frases exactas como rastreo de IP de correo anónimo, justo después de que mi tesis fue enviada al señor Flores, y cómo hackear un servidor SQL de campus, 2 días antes de que se detectara la intrusión en el sistema de IT. La defensa de Elías se vino abajo en 1 hora. No podía explicar por qué el presunto hacker, yo, estaba buscando guías para rastrear la IP que me inculpaba y al mismo tiempo guías para hackear el servidor que supuestamente intenté sabotear. Elías
no era un criminal astuto, solo era un tramposo perezoso que usó la cuenta equivocada. El fallo de su propio contraataque fue su sentencia de muerte. El mismo día que presentamos la prueba del historial de Amazon ante el Dr. Castillo, recibí un mensaje de una cuenta que no reconocí. Era Sara, la ex compañera de piso de Elías de su primer año. Me dijo que había visto mi post en línea y sintió que tenía que hablar. Sara me reveló que la traición no era nueva. Elías tenía un historial de sabotear a otros para ganar concursos y becas menores a lo largo de su carrera. En su segundo año, saboteó el modelo de un compañero para ganar un concurso de robótica, justificándose ante Sara diciendo que el compañero no tenía el carácter para manejar la presión. La ambición de Elías no era un defecto, era su modo operativo. Su amistad conmigo, su mentoría, su carisma, todo había sido una herramienta para mantener a un competidor cercano, pero bajo control. Esta nueva información de Sara demostró que la traición era de larga duración y sistemática, no un error de última hora por la presión de la beca. El revés fue inmediato y espectacular. El Consejo de Ética, utilizando la prueba de Amazon y el testimonio de Sara, notificó a Elías que la beca de Starlight Fellowship estaba suspendida indefinidamente mientras duraba la investigación. La universidad no solo le quitó la beca, sino que inició un proceso disciplinario por la tentativa de hacking al servidor. Elías pasó de ser el becario estrella a un fraude bajo investigación. El señor Flores, el secretario académico, también fue puesto bajo investigación por el Consejo Disciplinario por acceder a archivos confidenciales sin autorización. Aunque Elías y Camila lo abandonaron, el sistema lo atrapó por negligencia y abuso de confianza. Hoy, la demanda civil por difamación y daño moral con agravantes académicos está formalmente presentada. Sigo sintiendo la tristeza persistente de haber perdido a un amigo que nunca existió, pero la rabia ha sido reemplazada por una justificación fría y la liberación total. Elías cavó su propia tumba al intentar convertirme en el criminal. El historial de Amazon es el epitafio de nuestra amistad. Ya no estoy luchando por la beca, sino por mi nombre. Han pasado 14 meses desde mi última publicación. 14 meses de abogados, audiencias y espera, pero la diferencia entre mi angustia inicial y mi calma actual es abismal. Ya no estoy en el caos, sino en el otro lado. El juicio terminó, la verdad salió, y hoy les traigo la actualización final del drama y el precio de la ambición. Puedo decir por primera vez que la herida finalmente está cicatrizando. El punto de inflexión fue la audiencia final ante el Consejo Disciplinario. Elías no pudo sostener la mentira. Su abogado intentó presentarlo como un joven ingenuo, pero mi abogado lo pintó como un saboteador sistemático. Lo que selló nuestra victoria fue la confesión del señor Flores. El secretario académico, suspendido y enfrentando cargos por abuso de acceso a información confidencial, se quebró. En una declaración grabada a sus superiores que mi abogado obtuvo, Flores admitió que Elías y Camila lo habían presionado con promesas de conexiones a cambio de la información de mi tesis. Su testimonio no solo corroboró la procedencia de la IP desde la laptop de Elías, sino que desmanteló por completo la acusación de plagio en mi contra. Las consecuencias fueron inmediatas y definitivas. La beca de Starlight Fellowship fue revocada por la universidad con efecto inmediato. Elías perdió la beca y fue expulsado de su programa de estudios de posgrado por violaciones graves al Código de Ética Estudiantil. Para mí, la sentencia fue agridulce, pero profundamente liberadora. La universidad emitió una disculpa pública oficial a mi nombre, admitiendo que la suspensión de mi título fue un error basado en información falsa y restaurando mi buen nombre. Como compensación por el daño moral y el tiempo perdido, me otorgaron una beca compensatoria, garantizándome el acceso a un programa de posgrado similar de mi elección, con todos los gastos cubiertos. No era la Starlight, pero era mi honor y mi futuro devuelto en un plato. Me sentí por fin dueño de mi propio destino. El contraste entre mi resolución y la caída de Elías es brutal. Hay una justicia poética en ello. Elías, mi ex mejor amigo y saboteador, sufrió las consecuencias de vida más duras. La expulsión de la universidad se registró en su expediente, una mancha que ninguna ambición puede limpiar. Su historial de hacking y fraude lo precede, y es rechazado en todos los trabajos de prestigio. Ahora trabaja en un puesto de bajo perfil, alejado de la academia y la investigación, donde su carisma no puede compensar la falta de credibilidad. Su relación con Camila, su novia y cómplice, no sobrevivió,
Camila fue obligada a testificar en la investigación y Elías la abandonó poco después, culpándola por no haber sido suficientemente discreta. Ella fue marginada socialmente por su papel. El señor Flores, el secretario académico, fue despedido con deshonor por complicidad. Perdió su pensión y se enfrenta a problemas legales por el acceso no autorizado a los archivos. Finalmente, el doctor Castillo, director del comité de becas, aunque no fue un villano, fue una figura de negligencia. Se le forzó a tomar un retiro anticipado de la universidad por no haber investigado adecuadamente la fuente de las acusaciones anónimas, permitiendo que la difamación prosperara. Mi vida ha cambiado de habitación a horizonte. Dejé el apartamento que compartía con Elías y me mudé a otra ciudad para iniciar mi posgrado compensatorio. El ambiente aquí es fresco, libre de esa atmósfera tóxica que casi me consume. Mi pequeño detalle simbólico y mi acto final de cierre fue la donación de la mitad de la compensación económica a un fondo de ética estudiantil en la antigua universidad, en nombre de todos los estudiantes que fueron saboteados por la cultura de ambición tóxica. No lo hice por caridad, sino para enviar un mensaje final. Mi éxito es limpio, y mi victoria sirve para proteger a otros. Sigo sin tener un mejor amigo en el sentido que solía entenderlo, y la confianza es ahora una muralla alta que no se escala fácilmente. Pero me siento libre. La paz que siento al saber que el universo ha reequilibrado la balanza no tiene precio. Mi identidad no se define por la beca que perdí, sino por la integridad que recuperé. La lección más importante que aprendí de todo el calvario es esta. El honor no se compra con becas. La verdadera victoria es dormir tranquilo, sabiendo que tu éxito no se construyó sobre las ruinas de un amigo. Si estás leyendo esto y te sientes solo en medio de la injusticia, aguanta. La verdad siempre deja un rastro. Solo tienes que tener la paciencia y la rabia fría para seguirlo hasta el final. Gracias por ser mis oyentes anónimos. Esto se sintió como una terapia. Dale like, suscríbete y comparte en comentarios de qué quisieras que tratara una próxima historia.